principal objetivo es ese, compartirles lo que nosotros estamos haciendo y la manera en que nosotros tratamos a los pacientes que tienen el COVID-19. Tengo muy claro que la situación es diferente, que en México se cuenta con otro tipo de pacientes, otro tipo de recursos en las instituciones, eso me queda claro. Y otra cosa que les voy a pedir de antemano, que me disculpen, es si me faltan acentos o me faltan ñes. Ha sido un poquito complejo hacer la presentación entre el trabajo. Entonces, quiero platicarles primero un poquito de los antecedentes. Perdón. Nosotros en el estado de Washington fuimos el estado con el primer caso de COVID-19 y el primer caso que tenemos registrado fue el 21 de enero. Fue una persona en sus 30s que fue a Wuhan y él recibió atención en un hospital que se llama Evergreen, que también pertenece a la misma cadena que el pertenece, perdón. Y este paciente fue el primero que se diagnosticó. Sin embargo, desde principios de enero, ha habido varios casos de neumonías atípicas. El problema fue que no los diagnosticamos como COVID-19 porque no había la prueba. Lo que sí fue un detonante fue a mediados de febrero, cuando en este lugar que se llama Life Care Center, que es una casa de retiro, aquí hubo una persona que fue y los visitó y hizo un desorden, y de hecho hizo un matadero de por gente de adultos mayores, porque fue, los visitó y toda esa casa de retiro, de hecho a la fecha ya está cerrada y la tuvieron que aislar. La mitad de sus habitantes fueron positivos para COVID y creo que hubo 32 cosas así. No me crean, mejor chequenlo en Google porque la verdad que me perdí en las últimas muertes porque hay gente que a la fecha está hospitalizada por esa situación. Esto fue a mediados de febrero. Todo lo que les voy a decir es mucho empirismo, por eso puse a Francis Bacon, y es en parte empirismo, experiencia que la institución donde yo trabajo ha tenido. Washington es uno de los estados que ha tenido casos de ébola, tuvo casos de SARS en el 2010, y realmente todas las cosas que se han hecho, nosotros fuimos un poquito adelante de Nueva York y adelante del CDC, adelante inclusive de la OMS en lo que se refiere a protocolos, porque fuimos el primer estado en la Unión Americana que lo recibió. Pero realmente sí ha sido como estar manejando un avión y construyéndolo al mismo tiempo y aparte tratando de agarrar la mejor ruta para llegar a algún punto. Todo lo que les voy a platicar es la suma de muchos esfuerzos, el esfuerzo del Departamento de Enfermedades Infecciosas, que cuenta con más de 60 infectólogos, el Departamento de Epidemiología, el Departamento de Pulmonary and Critical Care, hematología, el departamento de los hospitalistas, y todo lo que les voy a platicar es en base a la experiencia que se tuvo con el SARS en el 2010 y con base a la experiencia que hemos tenido desde inicios de febrero con los diferentes casos. Bueno, primero, una de las cosas que sí les quiero platicar es antes de que nosotros ingresamos al hospital, porque la manera en que lo quiero hacer, les quiero platicar un caso que es real, cómo se trató y cuáles fueron las estrategias que nosotros tuvimos para abordarlo. Pero quiero platicarles desde cómo entramos al hospital. Y yo creo que, por favor, apaguen el micrófono. Y yo creo que esto va a ser muy, muy importante sobre todo en México, porque yo creo que uno de los mayores éxitos que hemos tenido es que no permitimos que nadie entre al hospital si no pasa por un screen. Y por el screen me refiero a que todas las personas, absolutamente todas, les toman la temperatura en la mañana y tienen que buscar si han tenido fiebre o algún síntoma respiratorio. Si no, no pasa. No hay visitas. La única manera que tú puedes tener una visita si vas a uno de los hospitales, de hecho, en el estado de Washington, no nomás es con nosotros, es si tu paciente, si tu familiar está literalmente en el lecho de muerte. Esa es la única excepción que a veces se tiene, no siempre, de hecho, porque si el paciente tiene COVID, no se les permite visitantes. Entonces, este es el Swedish Hospital, esta es la unidad de COVID, de hecho, que antes era el departamento de ortopedia. Ahorita este es donde la mayoría de los pacientes de COVID están, y estas dos pisos son las unidades de terapia intensiva. El filtro, no le tomé foto, perdónenme, pero el filtro está de hecho desde aquí afuera. Y eso es bien importante porque también a los pacientes nosotros les hacemos el screen desde antes. Todo paciente que va a urgencias recibe el mismo tipo de screen. Se le pregunta si ha tenido un problema respiratorio y si tiene fiebre, se le pone en
en un área aparte y se le da un tapabocas quirúrgico. Y esto sí es bien importante, porque yo he visto varios casos en México, he leído varios casos en México, donde dicen que pacientes han ido con fiebre y han estado en contacto con doctores o con enfermeras y sí ha resultado en contagios. Yo creo que el hecho de que nosotros aislamos a los pacientes desde antes de que entren al hospital ha sido una de las estrategias que han tenido gran éxito para que nosotros evitemos un contagio dentro de nuestra institución. Esto es lo que les quiero platicar. Y este es un caso real, es una femenina de 62 años que el único antecedente que tenía era de que tenía fibrilación auricular paroxística, tomaba calveridor y tomaba Eliquis, Apixivan. Y ella llega con nosotros, nada más se estaba quejando de diarrea, se está quejando de tos y fiebre, tenía 4 días de evolución. Cuando le hacen el screen, su temperatura tenía 38.5, estaba saturando 86%, con una oximetría de pulso, y su frecuencia cardíaca era 106 y la frecuencia respiratoria era 26. Siempre tratamos de que el paciente que va a urgencias tengamos este número de signos vitales y estas preguntas. Esto es lo que principalmente nos va a guiar qué vamos a hacer con ese paciente. Porque otro de los retos que hemos tenido es manejar pacientes que no tienen COVID, porque no todo el paciente que llega a urgencias tiene COVID. Y tampoco los podemos poner en el mismo sitio. Entonces, el hecho de que un paciente tenga fiebre y problemas respiratorios va a hacerse merecedor de que esté en una área especializada y les ponen un tapabocas como este. Y esto es lo que usamos, ¿eh? No usamos otra cosa diferente, no usamos N95. En la mayoría parte de los casos, ahorita voy a decir cuándo usamos, pues que hay en México, pero es lo que se les da al paciente y es lo que yo uso, de hecho, en piso. Siempre, como les dije, lo primero es hacerle el cuestionamiento. Este es otro campus de Zurich que se llama Cherry Hill. Y dependiendo de las respuestas que nos dan, se le empieza a dar un tapabocas. Y de hecho puse este tapabocas porque este es el tapabocas de los cuales están dando en urgencias. De hecho, este es el mismo color. Lo que nosotros hacemos una vez que ya el paciente dice tengo fiebre o tengo síntomas respiratorios es que tienen la primera evaluación médica. Y Swedish ha creado criterios de admisión y criterios para seguir al paciente por medio de telemedicina. Una de las cosas que hemos tratado es mandar a los pacientes a casa, ya que la mayoría de los pacientes con COVID van a tener una evolución satisfactoria sin necesidad de nada que no sea paracetamol. Entonces, lo que hacemos es hacemos el screen y si el paciente requiere estar hospitalizado, hacemos otro tipo de screen que para dividir la enfermedad en leve, severa o crítica, ¿sí? El screen que les dije, el primero que hacemos es el mismo, necesitan tener fiebre y tos básicamente. Fiebre es el síntoma más común que hemos nosotros visto en los pacientes y es de hecho el síntoma que se repite en pacientes hospitalizados. Y hemos tenido pacientes hospitalizados que después de 5 días siguen haciendo fiebres y no tienen ninguna otra enfermedad, no tienen ninguna superinfección como bacteriana aunada al problema viral que tienen, simplemente siguen haciendo fiebres. El otro que es muy común es la tos. Y la disnea es menos común, pero es el signo más importante por lo cual de hecho hace ir a la gente al hospital. Cuando nosotros tenemos estos criterios y el paciente requiere que lo admitamos, primero vamos a sacarle una serie de laboratorios que nosotros vamos a seguirlos monitorizando diariamente. Esos laboratorios incluyen la proteína C reactiva, la ferritina, la biometría hemática, la prueba de función hepática, la química sanguínea, lo que le llamamos el DIC panel, que es ver que no tenga esquistocitos, ver que tenga el dímero D, PT, PTT, INR, y no se me fue el otro, ahorita se los digo, hacerle troponinas, y estas herramientas de laboratorio, de hecho, nosotros las usamos para hacer diagnósticos y pronósticos, y para ver la terapia que nosotros le vamos a poder ofrecer al paciente. Pero igual, las terapias que estamos ofreciendo todavía están bajo estudio, ¿sí? Nada más que utilizamos estos parámetros de laboratorio para ver quién puede entrar a los protocolos de investigación o quién en teoría se podría beneficiar de algún medicamento de los cuales estamos usando. Antes de pasar a lo otro, me brinqué totalmente esto, los criterios menores. Cuando ustedes reciben un paciente en urgencias, una de las cosas que sí hemos visto es que todos tienen linfopenia. Todos los pacientes que yo he visto con COVID, y se los prometo que he visto pacientes con COVID desde febrero todos los días, todos tienen linfopenia. La proteína C reactiva nosotros la checamos
De hecho, cada 48 horas o diario, dependiendo de la condición del paciente o si se está, o si está presentando si está deteriorando clínicamente, porque eso nos va a ayudar a decidir si le damos el tocilizumab en cierto momento. El dímero D se ha visto que entre más alto esté es peor pronóstico para el paciente, pero como les dije, todo esto sigue en investigación y estoy seguro que el mes que entra va a haber cosas nuevas que van a contradecir las que ya sabemos. Y lo que quiero decirles, y sobre todo una cosa que es muy importante, es de que el problema de que hemos visto con COVID es que el COVID parece gripa y parece influenza. Parece una persona con tos y fiebre, y una persona con tos y fiebre y joven puede tener COVID. Y yo he visto pacientes que tienen tos y fiebre y están saturando 83%. Entonces, esa es yo creo que uno de los retos más grandes que tiene México es hacer un buen triage y saber a quién se van a admitir al hospital. Eso es una de las cosas que yo creo que es fundamental para realmente ayudar a los pacientes a pasar esta pandemia. Volviendo al tema que le está diciendo, la misma señora, 62 años, y que nada más tenía fibrilación auricular, ya llega, tiene fiebre, tiene diarrea, y como les dije, está saturando 86%. ¿Sí? Lo primero que vamos a hacer, que hacemos nosotros en nuestra institución es, primero, como ya me voy a repetir otra vez porque creo que es muy importante, ver si el paciente está estable. Si el paciente está estable, se le manda a su casa. Se le manda a su casa. Eso es bien importante, porque hay que ofrecerle la cama de hospital a la gente que realmente lo necesita. La mayoría, y repito, la mayoría de pacientes con COVID se curan. Y tenemos nosotros un método de telemedicina que ha funcionado muy bien, donde por medio del celular van ustedes a urgencias. En urgencias les hacen el diagnóstico con PCR, ya sea que se los hagan en urgencias con PCR, porque ya está tardando muy poquito y de hecho ya lo hemos tenido disponible y con 5 o 6 horas. O si son casos muy sospechosos de COVID, se les toma la prueba, se les toma signos vitales, y si ustedes están estables, se les manda a su casa. Lo único que hacemos es que les tomamos el número celular, y con el número celular tenemos un sistema automatizado que les va a seguir mandando mensajes, donde ustedes se tienen que reportar con los signos vitales. También en urgencias les damos dos cosas. Les damos un oxímetro chiquitito, que de hecho investigué cuánto cuesta y vale $4. Es un oxímetro chiquitito, y les damos un termómetro. Y con eso los pacientes tienen que contestar 6 veces al día, o 4 veces al día, o 3 veces al día, dependiendo de cuál ha sido su tendencia. Si están con signos vitales anormales, les van a preguntar más. Si están con tendencia a la normalidad, van a dejarles de preguntar. Y con eso, el mismo sistema les dice si tienen que regresar a urgencias. Pero en el caso de esta señora que les dije, que llega con fiebre, tos, diarrea y desaturando, lo que tuvimos que hacer fue admitirla. ¿Sí? Y lo primero que se hace cuando tenemos un paciente con sospecha o con diagnóstico de COVID es iniciar el protocolo de aislamiento. Y ese protocolo de aislamiento es de contacto y de gotas. Y esto lo quiero aclarar mucho, porque he visto muchas publicaciones en Facebook donde hay como estos, por ejemplo. Yo no sé si este es un político o no sé qué sea. Y esto parece un N95, este también, ¿sí? He visto, me han preguntado enfermeras, porque hice un video, que a lo mejor algunos de ustedes vieron, y me han preguntado enfermeras, me han preguntado doctores, y la verdad, inclusive en mi institución, hay gente que todavía, al ver un paciente con las medidas de precaución que nosotros tenemos, todavía le piensa, ¿sí? Y quiero bien aclarar esto de medidas de contacto de gotas. ¿Qué son medidas de contacto de gotas? Bueno, por favor apaguen el micrófono. Esta imagen también la tomé de Facebook, pero creo que es importante porque yo creo que una de las cosas que por lo menos la institución les debe garantizar es no usar este tipo de tapabocas. Esto no sirve para nada. Pero también estuve viendo videos, y este es un video que a lo mejor muchos han visto, que muchos doctores lo han publicado, donde está una persona de origen asiático vistiéndose así, o de pies a cabeza, y creo que se pone botas y se pone algo en la cabeza, y se pone un N95, se pone un tapabocas, se pone 3 guantes, se pone como 3 batas y demás, y luego está lo mexicano, que es mucho menos, ¿sí? Bueno, yo nunca me he vestido así para ver a un paciente si no está entubado, nunca, si no está en oxígeno de alto flujo, yo nunca.
Y yo nunca he visto a nadie que se vista así como esta señorita para ver a un paciente en urgencias. Nunca. Nunca, absolutamente, no, jamás lo he visto. Tampoco usamos mugrero. Y yo creo que esto es una burla. Usar una cosa de estos es una burla. Yo no lo usaría. Y es más, si a mí es lo único que da mi institución, yo ni trabajaría. Sí, pero hay que ser... ¿Qué nos dice la evidencia? Bueno, la evidencia hasta ahorita, ¿sí? Y también la experiencia y el empirismo que hemos tenido en Swedish, porque hasta ahorita yo les puedo enseñar los números y no hemos tenido enfermos. No nomás son doctores, respiratory therapists, es gente que hace terapia física, nutritionists, enfermeras, todo es parte de lo mismo y realmente los contagios son menores que la gente en general, ¿sí? Aislamiento por contacto y gota significa eso, que van a usar una bata como esta, que van a usar una mascarilla como esta. Esta es una mascarilla quirúrgica, no ven como ven, no es transparente, pero tampoco es la gran cosa, ¿sí? Si yo les soplo, pueden sentir mi aliento aquí, es una mascarilla como estas. Se les tiene que dar ya sea la máscara facial, que es esta, el face shield, o los gogles. Perdón. No tienen que usar los dos y se les van a usar guantes. Y lo que se recomienda es doble guante, ¿sí? El doctor Sebastián Rodríguez Llamazares, que es adjunto del Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias, a quien yo admiro mucho personalmente, hizo un video muy, muy educativo de cómo ponerse el tipo de protección. Yo no tengo mejor explicación que la que él dio. Yo creo que lo pueden ver. Si tienen duda, váyanse al CDC y el CDC les dice la recomendación. Y les dice la secuencia, les dice cómo se tiene que hacer. Esto es como yo me he visto. Esta es la unidad de COVID. Esta es la unidad de COVID. Aquí atrás, si ustedes se fijan, estos signos significa que no debes de entrar y de hecho, si ustedes se fijan, aquí dice mantén esta puerta cerrada. Aquí están las batas y aquí están los guantes y yo creo que de este lado, que ya no se va a alcanzar en la foto, están los tapabocas. Así es como yo me he visto al ver a un paciente con COVID. Estos son mis gogles. De hecho, los gogles aquí los tengo. Esta es mi bata. Traigo doble guante. No traigo absolutamente nada en los pies. Hay gente que sí se pone en los pies. Gente que sí se pone en los pies. Pero hasta donde yo tenía entendido, no hay evidencia que con esto pueda ser. También hay gente que se pone cosas en la cabeza y no las uso. Lo que sí hago es bañarme y tomo 3 veces al día, ¿sí? Y esto es como yo entro a ver un paciente con COVID. Si ustedes se ponen a ver y se ponen a ver el tapabocas, este es un poquito diferente a pero realmente es lo mismo. De hecho, este tapabocas a mí me gusta un poquito más porque creo yo que se quita más calidad. Aquí tiene un fierrito que hace que se adapte perfectamente al dorso de su nariz. Y de hecho, cuando ustedes se lo ponen aquí, y eso también es importante, se tiene que cerrar esto, Si ustedes les dan una cosa que no hace esto, no sirve. Y eso también está en las recomendaciones, se tiene que cerrar. Pero no tienen que usar N95, y ahorita voy al N95. Los guantes que usamos son guantes no estériles y normalmente nos ponemos 2 guantes. Pero así yo entro a ver pacientes con COVID. Y así es como las enfermeras entran a ver pacientes con COVID. Y ahora, esta última semana, nos han recomendado usar tapabocas fuera de los cuartos. Es porque sí ha habido mucha gente que está tosiendo, que es COVID negativa, que ahorita también les voy a platicar cómo hacemos eso, cómo les hacemos el test. Y para evitar, sobre todo, y yo creo honestamente que es un poquito de efecto placebo, para evitar que la gente se ponga nerviosa, ya todo el mundo tiene que usar tapabocas. El tapabocas también les recuerdo que es un fomite, que si no lo usan de manera adecuada, lo único que van a tener es una cosa llena de virus en su cara. Pero esto es como yo ando vestido ahí. No ando vestido así, no me pongo nada en la cabeza, no, tampoco uso este tapabocas, que es una cosa muy, muy lamentable, que hasta es transparente. Y tampoco uso esto. Lo que está usando aquí la enfermera que está ejemplificando es mucho más de lo que yo traigo, ¿sí? Esto es lo que usamos. Nada más. Ojo, estoy hablando del paciente que está en piso, ¿sí? Esta es la unidad de COVID de pacientes que están o en cánula nasal o con mascarilla reservorio. No están ni en alto flujo ni entubados. Y ahorita les voy a explicar la diferencia de esos. Entonces, esto es lo que nosotros usamos. Los gogles son los gogles normalitos, como de soldador, de alguien que está haciendo trabajo en casa. Esta es la marca de las batas que usamos. De hecho, alguien de internet, chéquela. Estaba tratando de comprar unas y mandarlas a mi tierra, que es San Luis. Y es nada más poliéster y 1% de carbón. Las batas las lavan, no son batas desechables.
Nunca hemos usado batas desechables para pacientes con COVID. Las batas desechables, para lo único que le estamos usando ahorita es para pacientes que tengan enfermedad por Clostridium difficile, porque es más problema lavarlas, pero nunca estamos usando batas de plástico, ni son estériles, son batas así, normalitas. Si no les gusta usar estos, les quiero presentar a mi modelo. Él es el doctor Saad Roman, es médico internista por la Universidad de Harvard y hizo Pulmonary and Critical Care en la Universidad de Washington, y él usa su máscara facial, su face shield, cuando no está con paciente entubado, claro, o con paciente en alto flujo. Ahorita les voy a decir eso. Usa eso, y esta es la misma mascarilla, y es lo mismo usar esto, que usar esto, perdón, que usar esto, ¿sí? La idea, lo que tenemos que proteger y lo que el personal de salud en general tiene que proteger son de las gotas, ¿sí? Son de las gotas. El virus no vive en el aire, solamente vive en el aire en procesos que generan aerosoles. Y otra cosa que es importante, su face shield, y esto es muy común verlo en mi hospital, todo el mundo trae estas bolsitas, que son bolsas como de pan. Y la razón por la cual traen estas bolsitas es porque, y esto lo acabo de aprender porque no lo sabía, porque la mascarilla facial, la tienen que limpiar constantemente, y nosotros usamos unas toallitas que ahorita les voy a enseñar. La tienen que limpiar constantemente, y tienen que permitir que, y la manera de hacerlo es guardarla en una bolsa de estos. No se recomienda usarlo en plástico, sino en papel. Y me han preguntado mucho también, ¿el N95 cuándo lo usan? Sí, sí lo usamos. Pero insisto, yo nunca me he vestido así. Nunca. Yo nunca en la vida he usado esta máscara, luego un facial shield, y luego el N95, y luego un traje que me cubre de pies a cabeza. No lo he hecho. Estoy seguro que en otras partes de Estados Unidos se ha hecho, donde tienen los recursos, pero también estoy seguro que lo que estoy haciendo no es menos efectivo que eso. Si me preguntaran si tuviera todo, ¿lo usaría? Por supuesto que lo usaría. Yo encantado de usar un N95 todo el día, ¿sí? Pero no lo tenemos, y realmente no lo necesitamos. ¿Cuándo necesitamos N95? Cuando hay esto. Y no exudaje neblina, me refiero a esto, aerosoles. La neblina no es un aerosol. Y no me voy a meter a ver de cuántas micras tiene un aerosol, o que si la tos es aerosol, o que si estornuda se aerosoliza o no se aerosoliza. Lo que sabemos, si es claro, es esto. Si toses normalito, si estornudas normalito, eso no genera aerosoles. Si se quiere meter a investigar más de cómo se contagia esto, el único artículo que está hasta ayer acerca de los aerosoles y cómo se esparce esto y cómo se contagia y si las mascarillas sirven o no, es que se hizo en Wuhan. Y realmente, una de las cosas al leer el artículo que me llamó mucho la atención fue que los investigadores que estuvieron checando esto, lo que hicieron es que checaron el ARN, en superficies. Pueden apagar, por favor, apaguen el ¿Qué joven es ese documento? Por favor, apaguen el micrófono, señora. Gracias. Lo que hicieron en Wuhan fue checar superficies y ver si tenían RNA. ¿Sí? El problema de este estudio es que no sabemos si el RNA que había en las superficies podía infectar células. Y lo que encontraron fue que en los lugares donde más posibilidades haya de que tú estés en contacto con ARN del virus es en el baño de los pacientes, en pacientes que están entubados. Y una de las cosas que me llamó más la atención es que hay mucho ARN de virus en los lugares donde los doctores o las enfermeras o el personal de salud que estuvo en contacto directo con pacientes se cambia, se quita la ropa. Lo que ahí proponen es que al quitarse la ropa, eso genera que las partículas de ARN se vayan a otros lados. Pero insisto, no está comprobado si ese ARN puede infectar otras células. Y es una lectura nada más complementaria, porque no va a cambiar ninguna de las recomendaciones que hasta ahorita tenemos ni lo que estamos haciendo. ¿Sí? Vuelvo al mismo caso de la señora de 62 años, que ya llegó con fiebre, llegó con tos y llegó con diarrea. Ya la admitimos y sabemos que está hipóxica, ya le hicimos su screen y le saqué toda la bola, ya le hice sus criterios mayores, sus criterios menores, y sé que la paciente tiene enfermedad severa porque tiene menos de 93 de saturación. Le hice toda esta bola de estudios que incluyeron la ferritina, la proteína C reactiva, las pruebas de función hepática, el DIC panel, las troponinas, le tomé su placa de tórax. Y una de las cosas que hay que mencionarles, raramente usamos tomografía aquí, Raramente, porque se ha demostrado que para que tú uses la tomografía para COVID, si el paciente está tositose, después de que la usaste, tardas como 2 horas en limpiarla. Y tienes que hacerle una desinfección a conciencia, porque en el plástico puede quedar todo el ARN viral
Y si tienes un paciente con COVID, le haces la tomografía y luego metes a otro, la probabilidad de que se contagie es alta. Entonces nosotros evitamos la tomografía. A veces les hacemos eco, pero el eco no es en admisión, el eco sobre todo es para checar si tienen cardiopatía viral, que se ha visto con pacientes que tienen COVID. Y el primer tratamiento de una paciente que está desaturando, pues es darle oxígeno. Nosotros tenemos un protocolo bien clarito y bien sencillo de cómo darle oxígeno a la gente, y lo más fácil es por cánula nasal o por mascarilla de reservorio. Es bien importante que la cánula nasal ni la mascarilla de reservorio estén humidificadas. Si ustedes humidifican las dos, también es más propenso a generar aerosoles, ¿sí? Y les repito, la mascarilla normal, esta, no protege con aerosoles. Esta protege para cualquier persona que está en una situación donde no se está aerosolizando, ¿sí? Si ustedes no humidifican estas, no van a tener aerosoles, ¿sí? Entonces, esto no requiere el N95 o lo que le llamamos el Packer, y tampoco requiere lo que se dice aquí, airborne isolation, que es otro tipo de aislamiento, donde no puedes entrar sin tu N95 o sin tu casco de astronauta, ¿sí? Pero le repito, lo más fácil es ponerles la cánula nasal de inicio, y nosotros lo usamos hasta 6 litros, y si esto falla, usamos mascarilla de reservorio. La mascarilla de reservorio hasta 15 litros es como la estamos dando. Yo siempre que he tenido pacientes que empiezan en puntos nasales, nunca la mascarilla de reservorio me ha funcionado. Siempre acaban entubados o en alto flujo. Y realmente muy poquita gente la he sacado del alto flujo. Casi todos han acabado entubados. ¿A quién se le recomienda la protección real? Y por protección real me refiero a la mascarilla N95 o al PAPR. Es a este tipo de pacientes. A los que están en alto flujo, los que están en CPAP o BiPAP, que nosotros la verdad es que no lo usamos con pacientes con COVID, no tiene caso. No, si alguien me falla el alto flujo, casi siempre lo que hacemos es intubarlos. Si no tienen posibilidad de intubarlos, pues yo sí le trataría el CPAP o el BiPAP, pero tienen que entender que el CPAP y el BiPAP primero deben de tratar de hacerlo sin modificación, lo que se llama circuito en seco, y sí tiende a hacer muchos aerosoles. De hecho, hace más aerosoles que un paciente entubado, porque el paciente entubado también hay métodos para tratar de bajar los aerosoles que se generan. Pero con estos tres tienen que usar a fuerza N95. Este es el N95, este gordo soy yo, de aquí. Este fue el primer paciente, de hecho, que vi con COVID, por eso traigo mi ropita normal que antes usaba. Ahorita todos traen traje de quirófano, absolutamente todos, nadie usa bata. Yo a veces me pongo la bata para el frío, porque a veces me da frío, me la pongo ahí cuando estoy en el escritorio, pero nunca entro con bata con pacientes. Y para este tipo de pacientes usamos estos, o el N95 o el PAPR o el CPR. Y realmente el PAPR y el CPR son muy útiles, sobre todo cuando van a poner y la verdad traer el N95 y traer traer el face shield y luego traer la bata cuando estás poniendo una línea central, aparte tienes que poner una bata estéril, tienes que poner los guantes, es un calorón impresionante, y la verdad que esto sí ayuda. También la gente que se tiene que entubar con COVID, la entuba el que es más bueno para entubar, y también le pone la línea el que es más bueno para poner líneas. Yo estoy re güey, por ejemplo, y sí he puesto líneas en COVID, pero si puedo evitarlo, las evito porque una, estoy bien ciego y siempre ando ahí picándole de más, y la verdad no me gusta estar ahí pegado en un paciente que yo sé que potencialmente me puede infectar. Entonces, solamente la gente que tiene mucho más capacidad, esto es la que por lo menos de mi institución, es la que lo está haciendo. Este es el diagrama que nosotros tenemos. Siempre con un paciente que tiene COVID, le iniciamos precaución de contacto y gotas, que fue lo que ya les expliqué. Los que se admiten al hospital es porque están hipóxicos, entonces iniciamos con cánula nasal hasta 6 litros, sin humidificar, es importante. Le ponemos después su mascarilla de reservorio, yo nunca la he usado, la verdad, o sea, nunca me ha servido más bien. Y la gente que falla esto lo mandamos a alto flujo. El alto flujo nos puede dar hasta 60 litros por minuto, nos puede dar 100% de oxígeno.
Nosotros normalmente cuando tenemos un paciente en 30 litros y 50%, o de hecho en 25 litros y 40%, dependiendo a quién le pregunten, ya estamos sacando el tubo y el Glidoscope para entubar. Es bien importante que estos pacientes se entuben tempranamente. ¿Por qué? Porque imagínense que tienen que entubar de manera emergente, es un desmadre. Imagínense tener que poner todo, porque un paciente que van a entubar, si tienen que usar N95 o tienen que usar un PAPR, tienen que estar en condiciones muchísimo más controladas, porque ahí es donde la gente se infecta. Es ahí donde los médicos se han infectado. Y tiene que ser el que intuba, tiene que ser el más bueno para intubar, para que lo intuben de manera inmediata. Sí, que intuben a la primera. Entonces, cuando nosotros vemos que el paciente está haciendo esto, lo que le damos es tubo, la verdad. Y la terapia, hasta le puse aquí, y esto es de hecho del diagrama de flujo que tenemos en nuestra institución, va a depender de a quién le pregunten en la terapia. ¿Por qué? Porque realmente no es tan claro lo que estamos haciendo. Y muchas de las cosas que a la fecha seguimos haciendo están en estudios clínicos o son anecdóticas, o son cosas que ya nos salieron una vez y vamos a ver si nos vuelven a salir y todavía no se hacen, todavía estamos hasta como probando la anécdota. ¿Sí? Esta es la foto de un paciente del área de ortopedia, de ahí del instituto donde yo trabajo, y ahora es el área de COVID. Y ahí se ven que tienen que, para empezar, poner su nombre cada que entran. Hay como 1000 signos. Aquí te dicen cómo se debe de poner todo el gown, todo eso. Si dejas la puerta abierta, la enfermera te corta las manos. Y es bien importante hacer eso. Yo he visto también que Nueva York tiene una situación muy diferente a la de nosotros, porque nosotros sí pudimos aplanar la curva. Seattle, Washington está cerrado desde hace un mes, 10 días. No hay escuela, no hay nada. Pero nosotros también no nos hemos visto ya rebasados en lo que se refiere a atención de pacientes. No, tenemos suficientes camas, tenemos suficientes ventiladores, y la gente, si ahorita les enseño desde mi ventana, está en casa. Está solo, está todo solo. Entonces ha sido una cosa muy, muy bonita para nosotros como médicos. Vemos COVID todos los días y estamos llenos, pero estamos llenos en una situación donde no la podemos controlar. Nueva York es una historia muy diferente. Nueva York es como una zona de guerra y donde no tiene el lujo de tener estas habitaciones, ¿sí? Y a lo mejor eso puede pasar en México. Y una de las cosas en las cuales ustedes como personal de salud tienen que ver las mejores estrategias para ver cómo solucionan esto, es hacer que la gente esté lo más aislada posible, ¿sí? Y hacer que la gente esté esparciendo el virus lo mejor que se pueda, ¿sí? Tengo un amigo en Nueva York, si quieren les puedo conectar con él, y él a lo mejor puede darles una plática, sería en inglés, no en español, pero yo creo que es una buena experiencia para que podamos aprender de eso, porque yo creo que eso es lo que más va a haber en México, ¿sí? A lo mejor si hay alguien de institutos ahorita escuchándome, en los institutos va a ser más fácil poder generar este tipo de situaciones donde haya cuartos privados, porque no comparte nadie cuarto. Eso también disminuyó la capacidad de todos los hospitales. Entonces, toda la consulta externa se paró, no hay cirugías selectivas. Todo, lo único que está haciendo aquí es de urgencia. ¿Sí? Pediatría en el hospital donde yo trabajo desapareció, todo se mandó al Seattle Children's y el cuarto de pediatría es otra área de terapia intermedia ahora. Pero bueno, de hecho, este PDF yo creo que mucha gente lo ha visto, está en Twitter. El doctor Nick Mark es alguien que conozco personalmente, es Pulmonary and Critical Care en la Universidad de Washington. Él trabaja también donde yo trabajo. Y este es realmente su diagrama de flujos. Ustedes lo han visto en el PDF que hizo, de hecho lo recorté, perdón que se ve tan feo. Pero en Twitter, si lo siguen o si se meten a esta página, ahí les va a decir cómo está todo y va a ponerles que su etiología, su mortalidad y todo eso. Yo se los puse porque nada más quería más o menos que se dieran una idea de cómo lo hacen ahí, cómo lo hacen en la Universidad de Washington, que es otra institución, pero realmente tenemos el mismo concepto, ¿sí? En cuanto a terapias, ¿qué es esto? Nosotros también usamos Remdesivir, ahorita les voy a platicar nosotros qué hacemos. La hidroxicloroquina también la hemos usado. La citromicina nosotros no la usamos. El TOSI sí lo usamos, de hecho ayer lo receté. El Lopinavir y Ritonavir yo no lo he usado y nunca lo usamos en la institución. El oseltamivir es pecado que lo andemos recomendando. Y lo malo que he visto gente en Facebook diciendo que le van más a eso que a otra cosa, y se ve que la ignorancia en mi país es audaz. Y los esteroides, hasta la fecha, lo que nosotros tenemos entendido y con lo anecdótico del SARS,
es que a la gente no le va bien y nosotros a la fecha no los hemos usado. Hay gente en Pensilvania, porque estaba platicando ayer con uno de ellos, que después de no sé de cuántos días, pero después de un periodo, sí les están dando bolos de metilprednisolona. Desconozco cómo lo están haciendo y no me hagan caso, pero hoy lo que yo hago no les damos. Y perdónenme, pero tengo que tomar un poquito de jugo porque todavía estoy enfermo. Trato a un paciente con COVID. Y se refiere más que nada a terapias alternas que les podemos ofrecer, porque realmente no hay nada definido. Y si no quiero seguir este protocolo, no lo sigo, porque no hay nada definido, no hay nada que ahorita tengamos evidencia que va a disminuir la mortalidad, o que va a aumentar la sobrevida, o que va a disminuir las hospitalizaciones, no hay nada. Si yo quiero darle, por ejemplo, a un paciente, le quiero dar Remdesivir, o le quiero dar la hidroxicloroquina, primero le tengo que hablar al infectólogo, Infectious Disease Council. Solamente después de que le hablé al infectólogo, él me dice si le puedo dar Remdesivir, ¿sí? Y nadie más que él, ni el pulmonólogo, ni nadie. Los pacientes con COVID, la mayoría de los pacientes los tratamos el hospitalista y el de critical care, porque todos los pacientes que están en terapia ahorita tienen COVID, todos, ¿sí? Pero los pulmonólogos en general no están tratando el COVID, porque hay tantos que no se darían abasto, ni los consultamos. Los pulmonólogos nada más tratan COVID cuando están en la terapia intensiva. Entonces, en mi institución había el protocolo Remdesivir, también hemos dado hidroxicloroquina, no damos acitromicina, no damos esteroide. Si el paciente vemos que se está deteriorando y sobre todo si tiene incremento en la proteína C reactiva, como decía, que es algo que checamos a diario, le podemos dar tocilizumab. ¿Sí? Para dar tocilizumab te lo tiene que aprobar no solamente el infectólogo, también te lo tiene que aprobar el hematólogo. Y el tocilizumab se da después de que le sacaste una bola de estudios que uno incluye nivel de citocinas. En mi vida había escuchado eso. Entonces, le sacas ese estudio y das una dosis, creo que 6 por kilo, una cosa así, hasta 100 kilos. Y la dosis se repite a las 8 horas si el paciente no mejora, y otra vez a las 8 horas si el paciente sigue sin mejorar, y creo que son 3 dosis. Entonces, este es el diagrama que usamos en la terapia. Pero realmente el tratamiento de un paciente con COVID, por lo general, es oxígeno y paracetamol. Todo lo demás que les dije es a ver si jala, a ver si nos funciona. Yo no he visto que el paciente mejore con hidroxicloroquina, les soy muy honesto. He visto que pacientes que sabía que les iba a ir bien desde el inicio les dan hidroxicloroquina y les sigue dando bien, y les sigue yendo bien. Pero no sé si eso tenga algo que ver. Ayer a la paciente que le di tocilizumab era una señora de 96 años. Perdón. 96 años. Y pues no sé cómo le vaya. De ratito voy a volver a ir a verla. Realmente cuando el paciente está entubado tardan mucho en quitarles el tubo. Cuando el paciente llega a estar aquí ya entubo, tenemos pacientes con más de 2 semanas entubados. Esto ha generado un problema en lugares como Nueva York, donde hay un comité de ética que si cumples más de 7 días entubado, va el comité de ética y evalúa si vale la pena realmente seguirte teniendo entubado. También hemos extubado personas. La manera de extubarlo, no sabíamos cómo hacerlo. La primera vez que extubamos a un paciente, agarramos una bolsa de basura, y no es broma. Y de hecho aquí tengo una como esas, una bolsa de basura azul, se la pusimos y extubamos. Y de lejitos le decíamos así. Porque no sabemos muchas cosas. No, la gente piensa que porque es Estados Unidos hay todo, y que nosotros tenemos todo aquí. La verdad es que ciencias, hay cosas que tenemos que sacar con el ingenio y con la ciencia, no solamente con suposiciones infundadas. Y eso yo creo que es bien importante. Otra de las cosas que les quería contar es cómo nos cuidamos nosotros. Esta es una imagen de unas toallitas que usamos. Hay 3 tipos de toallitas. Estas toallitas son las que podemos usar, creo que en los plásticos, porque dependiendo del color, hay unas moradas y hay otras naranjas. Las naranjas son de cloro y estas matan todo. De hecho, si les cae en la mano, hasta la piel se muere. Huelen horrible, huelen a puro cloro. Estas toallitas sí se pueden usar en el plástico, también huelen horrible. Pero con estas toallitas nosotros, absolutamente toda la gente que yo conozco, de intendentes, gente de enfermeras, respiratory therapists, nutricionistas, trabajo social, todos siempre tienen de esos ahí por su escritorio y limpian el escritorio y las áreas comunes constantemente. Todos lo hacemos, absolutamente todos.
Otra de las cosas que nosotros hacemos para cuidarnos, y creo que esto es lo más importante que quiero decirles de esta plática, es de que olvídense de la bata y olvídense de la corbata, por favor. Yo sé, y perdónenme si ofendo a alguien con esto, yo sé que hay mucha gente acomplejada que quiera fuerza traer corbata. Ahorita no es momento de corbata. No lo es. Es una tontería usar corbata ahorita. Usen traje de quirófano. Pueden usar ropa si quieren. Hay gente que no quiere usar traje de quirófano, como el doctor Román que les enseñé hace rato. Pero ese cambia, trae como 3 cambios. La gente barbona, quítense la barba. Un N95 ni siquiera se puede meter bien en la barba. Las personas con pelo largo no se lo cortaron, pero siempre los han recogido. Todo mundo limpia todo. Y una de las cosas que también les iba a comentar es que nosotros sí evitamos explorar al paciente si no es necesario. No, yo no exploro al paciente todos los días. Y de hecho, a veces veo al paciente, me meto a su cuarto, ni siquiera lo exploro porque ya lo exploró alguien más, porque ya tengo una placa de tórax, porque ya tengo laboratorios, porque clínicamente se ve bien. Y le digo, ¿sabe qué? Para evitar usar más trajes, para evitar más usar tapabocas, si no se siente mal, nada más le voy a estar hablando por teléfono. Y literalmente eso hago. No lo exploro, le hablo por teléfono, a menos de que algo pase, a menos de que haya un cambio, a menos de que empiece a desaturar, o a menos de que empiece a hacer otra cosa de esas, es cuando ya sí tengo que entrar y ver al paciente. Los pases de visita también han cambiado mucho. Antes teníamos pase de visita estudiante de medicina, residente, fellow, adjuntos y demás, trabajadora social, chaplain, todo, eran 20. Ahorita somos 2, 3 y estamos de lejos. ¿Sí? La enfermera que tiene al paciente, el adjunto, yo, y estamos de lejitos. A veces también el residente o el estudiante de medicina, y de lejitos. La distancia social es fundamental y eso es lo que realmente funciona. Entonces, eso yo creo que es bien importante que lo tengan. Nosotros, les repito, andamos así. Y la razón por la cual andamos así es porque el CDC no lo dice. Si ustedes ven esta imagen, el CDC no dice, esto es como lo usamos. Y les repito, esto es para un paciente que está en piso. Ya expliqué que es aerosol y que no es aerosol. Y ahorita lo voy a volver a mencionar. Me pregunta mucho el N95. No tienen que usar N95, y menos la gente que no está viendo pacientes. Eso es una tontería y hasta me da coraje. No tiene por qué tener una trabajadora social N95. No tiene por qué. No tiene por qué tener una persona que no está viendo al paciente o que no está entrando al cuarto un N95. Es diferente una persona de intendencia que está entrando a un cuarto, donde está un paciente entubado. Ese sí tiene que tener N95, pero nada más. El doctor o la enfermera que está con pacientes que están generando aerosoles. Aparte del problema de los N95, es que no sé a cuántos de ustedes, pero estoy seguro que a la mayoría no. ¿A cuántos de ustedes les han hecho esto? Que se llama N95 testing. ¿A cuántos de ustedes les han hecho esto? Este es otro pulmonólogo que me obligó a quitarle su cara, porque es muy tímido. Nosotros tenemos que hacer el testing cada año, y ahorita va a ser cada 6 meses. Porque si pones más cachetón, por favor apaguen esto. Si le pones más cachetón, hace que el N95 no te selle. Y lo que hacen es que les ponen una solución de fructosa y se las echan, que es un aerosol, los hacen que respiren. Y si a ustedes les sabe la boca azúcar, es que no les queda el N95. Y hay gente que no le queda el N95 por más que hagan. Y esa gente tiene que usar el PAPR, el casco de astronauta que les enseñé. ¿Sí? Si quieren ver el video, está aquí, o pónganle cómo hacer N95 testing en YouTube. Él les va a decir cómo. Otra cosa que me están diciendo, oye, es que acá ustedes tienen muchas cosas. Miren, nosotros usamos este lo reusamos, se los juro. ¿Cuándo lo reuso? Cuando me pongo este. Si traigo el face shield, yo puedo reusar mi tapabocas. N95, yo no uso un N95 por cada paciente. De hecho, yo tengo un N95 y lo reuso. ¿Sí? Y casi no uso un N95 porque el mío que me queda es el de boca de pato y casi no hay. Lo que uso es el PAPR. ¿Sí? ¿Y cómo le hago? Cuando me pongo el N95, pues me pongo el N95 y arriba le pongo este. Y así lo reuso. El que tiro es este. Los gogles siempre los reuso, nomás los limpio con las toallitas que les enseñé, y el face shield siempre lo reuso, ¿sí? Siempre lo reuso. La persona que trabaja en urgencias, esto sí creo que es un poquito diferente, la persona que trabaja en urgencias siempre debería traer esto, y siempre debería traer gogles, porque en urgencias es diferente, es un ambiente menos controlado. Pero también deben de entender que la gente que trabaja en urgencias debe hacer un screening y debe separar a los pacientes que tienen síntomas de COVID y a los que no. ¿Sí? Y con eso tomar las diferentes medidas. ¿Qué más les puedo decir? La gente de lavandería y la personal de intendencia también usan traje de quirófano. Y ojalá que las instituciones los apoyen, o si no usan traje de quirófano, se vayan lo más simple que se puedan. Reloj no usamos tampoco, se me lo decirles.
¿sí? Usan tapabocas quirúrgicos siempre en el hospital, siempre usan guantes, y esto es bien importante, le puse no se tocan la cara, porque inclusive les tuvimos que hacer un curso, y no es broma, en línea de tocarse la cara, ¿sí? Porque eso es una de las cosas que más disminuye la transmisión del COVID. Hablé mucho de aerosoles y les quiero recordar que genera aerosoles. El CPAP y el BiPAP generan muchísimo aerosol, por eso ni los usamos nosotros. Si no les queda de otra, tienen que entrar otra vez con N95 con todas las características que les dice. Todo paciente entubado genera aerosoles. La aspiración de vía en paciente entubado genera aerosoles. Perdón. El paciente entubado, y hasta lo volví a repetir, genera aerosoles. Los pacientes que tienen traqueostomía y también están con respirador generan aerosoles. La fisioterapia en pacientes con COVID no se recomienda y ni la hagan. Todas las nebulizaciones y también la humidificación genera aerosoles. No nebulicen, no necesitan, agarren el inhaler y con ese lo hagan. No necesitan tampoco muestra de esputo en pacientes que tienen COVID, y también la broncoscopia en un paciente con COVID no tiene ni razón, ¿sí? No existe, entonces no lo hagan. Hay cosas que pasan y nosotros les quiero enseñar Aquí está mi nombre. Aquí está que estoy empleado y demás. ¿Y dónde dice cuándo me lo hicieron? Me hicieron la prueba del COVID. Y me hicieron la prueba del COVID porque empecé a toser. Y a pesar de que ando así, y a pesar de que trato de tomar los gogles y trato de tomar todas las problemas todas las recomendaciones que les dije, cosas pueden pasar y tienen que entender eso. Nosotros, lo que yo creo que hay que hacer, porque yo ni laico, ni gratuito, ni obligatorio, yo soy cristiano y lo que hago es hacer lo que me toca y lo demás se lo dejo a Dios. Y la verdad es que empecé a toser y me hicieron la prueba. Toda la gente que entra al hospital, como les dije, tiene que responder si ha tenido fiebre o si tiene problemas respiratorios. Y si los tienen, se van a su casa y se les hace la prueba. La puse porque realmente ustedes son los que están en México, van a estar cuidando de mi familia, de mis amigos. Y lo que les puedo decir es que a la fecha no me he enfermado. Lo que les puedo decir es que a la fecha las enfermeras no se han enfermado y las enfermeras están al pie del cañón y hacen lo mismo que nosotros. Y lo que les puedo decir es de que a la fecha nos han dado buenos resultados lo que nosotros tenemos. Yo creo que a México le espera una situación muy complicada en las próximas semanas, muy, muy complicada. Y ojalá que lo que les dije sea de su utilidad. Y si tienen alguna duda, alguna pregunta, ojalá que la puedan hacer. Les dejé mi salmo favorito porque creo que, y lo digo en serio, tenemos que hacer todo lo humano y todo lo que la ciencia nos dice, pero al final hay muchas cosas que están fuera de nuestras manos. Bueno, muchas gracias. ¿Dudas? Muchas gracias, Irving. Esto es parte de las actividades que se están programando por el CINSAE para buscamos la posibilidad de encontrar a una persona que tuviera más experiencia. Tuvimos la suerte de encontrar a alguien que fuera, aparte de ser mexicano, que se hubiese enfrentado a esta condición desde hace ya más de cerca de 2 meses. Una pregunta que tengo aquí, la duda es, ¿se requiere el traje tipo Tyvek? No, nunca he visto a nadie aquí que se use. Yo nunca lo he visto. Yo he visto que en Estados Unidos usan dependiendo de lo que tienen. Digo, si a mí me vas a regalar uno, yo me lo pongo. Pero no, en estos 2 meses de experiencia no es estándar. Yo me he visto así, mira. Así. Y cuando he estado un paciente entubado, me vestí así con esta. Fue lo que hice. Otra pregunta. En el área de hospitalizados, el personal de intendencia, trabajo social, las personas de nutrición, ¿están portando N95 en los en hospitalizados nadie usa N95. Nadie usa N95. Es un desperdicio de recursos. La gente que usa N95 es la gente que realmente está pegada al paciente, la gente que está haciendo un procedimiento que va a generar aerosol. Nadie usa. Nadie. Okay. ¿Personal administrativo que está en oficinas utilizan N95 en el hospital? Ni tapabocas usan. Bueno, ahorita esta semana ya están usando, porque hubo mucha gente que se quejaba de que había tos y que entonces, bueno, le vamos a dar tapabocas. Pero realmente eso que va en internet, yo me puedo sentar y platicar con gente y agarrarlo con ciencia y checar cuántas micras mide una gota para que vean que realmente no necesitamos esto si no estamos enfermos. Ok.
bueno, nos llamó la atención. Seguramente de las personas que estuvieron, del auditorio que tenemos, que te vieron, que te escucharon toser inmediatamente, alguno habrá dicho, pues este doctor ya tiene el COVID después de 2 meses, pero nos gustaría que nos mencionaras qué día, qué fecha te realizaron la prueba de... Yo no me había enfermado de nada y de hecho yo creo que tengo RSV, virus sistema respiratorio, porque literalmente cuando no ves a un paciente con COVID después de ver a 6 que sí tienen, ya te vale y hasta te sales así y dices, ay, hasta un peso se te quita y es en serio. Yo estaba revisando a un señor y el señor me tosió en toda la cara. Ese es mi punto, La fecha está aquí. Que no toda la tos en el personal de salud. De hecho, yo traigo tos ahorita. Pacientes, no toda la tos es COVID. Mira, el 1 de abril. Yo traigo tos ahorita. Entonces, pero no, yo no entiendo por qué, y eso es una cosa que realmente sí me frustra, de que la gente, y por eso les puse esta foto, de que la gente que no tiene nada que ver con lo médico y que realmente no se hace cargo de pacientes, así que está en contacto directo con el paciente, quiere usar N95. Ese es un insulto a la gente como ustedes, que está a un ladito del paciente, que muchos de ustedes sí lo van a necesitar. Si no es procedimiento con aerosol, no se usa. En ningún país se está usando. En ninguno. Es más, no tenemos ni suficientes para usarlos aunque quisiéramos. Ok, si hubiese alguna pregunta del auditorio, yo creo que este es el momento en el cual, ya sea que nos la escriban o que activen su micrófono, realicen la pregunta y se apaga nuevamente. Y les voy a decir, las enfermeras no han enfermado tampoco. Y es lo que usamos. Como les dije, se practica la distancia cuando van y auscultan al paciente, siempre le digo voltear para allá. Y de hecho le pongo hasta la mano aquí y lo ausculto. No le hago la mejora, no lo ausculto de manera maravillosa, a menos que yo sospeche algo y lo ausculto, digamos, muy superficial. Y vemos otra manera de estarlos monitorizando. Pero no me ha pasado nada. Y no soy el único, ¿eh? Después de la estadística que tenemos en nuestro grupo, ningún médico intensivista, ni uno solo le ha dado COVID. Ni uno. Al que está COVID a lo mejor es hospitalista. Okay. Hay una pregunta aquí en el auditorio. ¿Recomienda el uso de cubrebocas para todas las personas en la calle, aunque hay distanciamiento, no es suficiente y aún hay muchas personas en la calle? El problema es y, o sea, si yo... Habría que aclarar que la recomendación de la CDC es que se puede utilizar el de tela, o sea, se puede fabricar. Yo voy a dar mi muy humilde opinión. Esa recomendación yo hasta la siento hasta forzada. Porque recomiendan tapaboca de tela, no recomiendan tapaboca quirúrgico como este. Y 2, lo único que sí está comprobado que evita que te enfermes es el distanciamiento social. Y lo que yo he visto, sobre todo en países como el mío, es que la gente ya quiere salir porque ya trae tapabocas. Y ya se sienten con una protección falsa. Si ustedes leen el artículo y de hecho les recomiendo que lo lean si tienen tiempo. Este artículo, hay un cachito que el artículo dice que los médicos hacen falsa confianza cuando están por ejemplo, en las oficinas de médicos. Y ahí es donde encontraron más ARN viral. Ahí fue donde encontró más ARN viral. Mejor que en los cuartos de pacientes. También hay que aclarar que el cuarto de paciente era un cuarto con presión negativa, ¿sí? Pero me llamó mucho la atención que haya más ARN donde te cambias, donde quitas la ropa, donde estás quitándote las batas. Entonces, yo creo que si todos tienen tapabocas, porque se lo pongan, pero lo que realmente funciona, la evidencia lo que dice es que hay que estar en su casa, todos los que tienen que estar. Yo creo que es muy importante esta experiencia, porque prácticamente nos estás hablando de un futuro inmediato que nosotros vamos a observar. Ustedes ya están con sus hospitales llenos, ya tienen el número de pacientes completos y nosotros estamos empezando. Algunos hospitales están en el 50% ya de su capacidad, pero todavía en este momento no estamos saturados. Y es importante a toda la audiencia tomar en cuenta estas recomendaciones y hacer el contraste. Pues es muy especial que se comparó las maniobras que se hicieron en Seattle versus lo que está pasando en Nueva York. Y así hacer énfasis a que lo absoluto es el distanciamiento. Eso es lo más importante. Y que si se siguen las indicaciones de forma adecuada, como las recomendaciones que ya revisamos el día de hoy,
a más de 2 meses, el personal de salud no corre riesgo si se siguen las instrucciones de forma adecuada. No sé si haya otra pregunta o